continuación, me permito presentar al doctor José Rolando Flores Lázaro. Él es médico cirujano con especialidad en medicina de la actividad física y deportiva por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la certificación por el Consejo Mexicano de Medicina del Deporte. Es profesor de la licenciatura y posgrado de la UNAM y actualmente es coordinador de la Clínica de Control de Peso de la Dirección de Medicina de Deporte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es consultor independiente en el Centro de Atención Médica OrthoSport y el día de hoy impartirá la conferencia Ejercicio Cardiovascular y de Fuerza. Un aplauso, por favor. Bueno, espero que no hayan desayunado mucho porque vamos a hacer ejercicio. Necesitamos, aparte del estímulo nutricional, el estímulo físico. ¿Qué sucede? O tenemos que dar como un poco de divulgación porque somos expositores para agua. Pero sin embargo no voy a hablar del producto, a menos que agarren un bote enorme del producto y lo llenen de arena y se pongan a cargarlo, pues sí usarán el producto, pero yo no hablaré necesariamente del producto, ¿no? Cuando a un paciente le decimos, ¿usted tiene la presión alta o el colesterol alto, se preocupa o no? Y si le dijeran, usted es sedentario, ¿se preocupa igual? ¿Le falta fuerza en las manos? ¿Se preocupa igual? No, ¿verdad? El conflicto es que ni nosotros como personal de salud tenemos esa conceptualización de la condición física. Pensamos que condición física es para el atleta, para el que compite, para el que gana medallas, y no para tener la máxima salud posible, y que es necesario. Vamos a intentar cambiar ese concepto en estos 20 minutos. Todo lo que se conoce sobre ejercicio en relación al beneficio, la mayoría ha sido a través del ejercicio aeróbico, y el ejercicio de fuerza o al músculo se le ha dejado un poco secundariamente. Si uno revisa las guías actuales, esto es lo que primero dice, ¿no? Hay que hacer una cantidad de actividad física, no dice cuál. Después dice que requieres actividad física aeróbica y al ejercicio de fuerza lo ponen como añadido, añadir 2 o 3 días a la semana como, bueno, si puede, hágalo. Vamos a intentar que eso no ocurra y en los 20 minutos darle la misma o más importancia al músculo que a la parte cardiovascular. Entonces vamos a intentar hacer eso, ¿no? A ver si lo logramos. Cuando uno le dice a un paciente, usted necesita más músculo, no doctor, yo no me quiero poner así. Como si fuera tan fácil ponerse así. Pero no pensamos músculo. El músculo es igual a la capacidad de captar glucosa. Si yo quiero conservar mi metabolismo y la glucosa sano, necesito una cantidad suficiente de masa muscular. Es el tejido que más glucosa capta postprandialmente. Pero también lo necesito para no fracturarme una cadera, para ser independiente, para no tener discapacidad, no usar un bastón, una silla de ruedas, no depender de una tercera persona para moverme, bañarme, trasladarme. Todo lo que quiera hacer a partir de los 50 o 60 años va a depender de la calidad y de la cantidad de músculo que tenga. Entonces, para fines de la plática vamos a intentar hacer una pelea, ¿no? Pero como estamos en México vamos a tropicalizar un poco y vamos a ver quién gana, ¿no? Porque luego pensamos que solo lo aeróbico es el ejercicio y no debemos hacer fuerza. Bueno, veamos. Para fines de la plática vamos a hablar de 2 tipos primarios de ejercicio. Una parte aeróbica, que sería hasta abajo, y una parte de fuerza. Es importante diferenciarlos porque cuando uno hace uno u otro, puede estimular vías metabólicas distintas. Y si molecularmente estimulo cosas distintas, potencialmente me da un efecto diferente. Ya veremos que clínicamente hay condiciones que se van a parecer, pero si yo sigo por esta vía, es probable que yo termine en un efecto clínico distinto, y si sigo por esta vía, en un efecto clínico distinto. Entonces, fisiológicamente, están estudiadas muchas cosas alrededor de la hipertrofia, de la fuerza, de la potencia, y si nos vamos al extremo, es fácil reconocer a un atleta de ejercicio aeróbico o de resistencia o un atleta de fuerza. No se parecen, ni fenotípicamente ni fisiológicamente, ¿no? Pero para nosotros en el área clínica también, porque el ejercicio se usa para el área clínica, tenemos que diferenciar estas 2 cosas.
una especificidad fisiológica y una especificidad clínica. Para fines de la plática también necesitamos reconocer cómo se mide, y la capacidad aeróbica se puede medir dentro de un laboratorio o fuera de ella. Si tuviéramos una espirometría o un método de medición de gases indirectos, entonces pudiéramos medir directamente la capacidad aeróbica o estimarla a través del trabajo. Y la fuerza, no existe un solo tipo de fuerza, hay al menos 3 manifestaciones distintas de la fuerza máxima, la fuerza resistencia, que sería hacer una cantidad de ejercicio en un tiempo determinado y ver cuánto toleras, y puede medirse de forma estática, como ocurre con un dinamómetro, o de forma dinámica, como ocurre con los pesos libres, ¿no? Bueno, entonces empecemos la pelea, ¿no? ¿Quién gana? Veamos muerte. Este es quizás el estudio que ahorita presento, mortalidad general y cardiovascular, ¿no? ¿Quién tiene menos riesgo de morir? Es quizás el estudio clásico hecho por un biólogo. Dividió 2 grupos principales, un grupo que no tiene ninguna cardiopatía o ninguna enfermedad, que son todas las barritas negras, y sujetos que ya se conocen con una enfermedad cardíaca. A todos se les hizo prueba de esfuerzo y se divide en 5 grupos. El grupo 5 es el que mejor condición física tenía, y el grupo 1 el que peor condición física. En una caminadora, ¿cuánto toleras de tiempo en un protocolo? Eso depende y se mide tu consumo máximo de oxígeno. Si yo comparo, independientemente que esté sano o no, el grupo 1 versus el grupo 5, la diferencia es de 3.5 veces más el riesgo de morir si pertenezco a este grupo que a este. Eso es el equivalente a fumar, a tener el colesterol alto, a tener la presión alta. Es decir, ser sedentario o tener poca capacidad física es igual de riesgoso que fumar, igual de riesgoso que tener el colesterol alto, igual de riesgoso que tener la presión alta. Es un factor de riesgo que necesitamos empezar a considerarlo dentro de mi evaluación médica. No hay sedentarios sanos. El sedentario ya tiene un factor de riesgo que puede ser tan potente como cualquier otro. Y esto es entonces capacidad aeróbica, es decir, gana, ¿no? ¿Qué sucede en la fuerza? Ya les explicaron algunas pruebas. Por ejemplo, la velocidad de caminata, la presión en las manos, o el tiempo o las veces que puedo levantarme de una silla sin usar las manos en un determinado tiempo. Pues ocurre lo mismo si yo veo el peor, es decir, el que tiene menos fuerza en las manos versus el mejor, hay 67% más riesgo de muerte. El que camina más lentamente tiene 87% más riesgo de muerte. Es decir, es la misma patrón de respuesta. Mientras más fuerza o más capacidad aeróbica tenga, menos riesgo de muerte, ¿ok? Y como luego piensan que esos estudios solo son en gente adulta, pues ya están cerca de morirse, entonces no se van a morir. Pues no, hay estudios de gente más joven en 17 países, porque luego reclaman que esos son japoneses, y pues yo no soy japonés, entonces no me tienen que por qué pasar eso. En este estudio, que es global y casi 140,000 sujetos, ¿qué pensarían? ¿Es más importante la presión sistólica como factor de riesgo para muerte o la fuerza en las manos? Hoy, ¿qué dirían? La presión sistólica, ¿no? Bueno, en este estudio no sucedió eso. En mortalidad general, o sea, muerte por cualquier causa, si yo veo el riesgo de morir, dado que tengo poca fuerza en las manos, versus el riesgo de morir, dado que tengo la presión arterial sistólica elevada, 37% versus 15%. Pero aquí hay muerte de todos, es decir, si me atropellan, si me caigo de la azotea, no es necesariamente por una causa cardiovascular, pero esas están aquí abajo. Si yo solo agarro las personas que murieron por un infarto agudo del miocardio, por un evento vascular cerebral, entonces, ¿qué queda? Que la presión manual tiene el mismo grado de predicción de muerte que la presión arterial sistólica. Es decir, tener poca fuerza en las manos es igual de riesgoso que tener la presión arterial elevada. En 17 países, 140,000 personas. No es que es chino, es mexicano, es español. No, sucede en todas partes del mundo. Entonces tenemos que empezar a reconocer capacidad física y función muscular como un estado de salud y un marcador de salud a futuro. Entonces, gana, ¿no? Y no importa qué pronóstico o qué desenlace final de muerte, es decir, infarto de miocardio, evento vascular cerebral, cáncer,
estancia hospitalaria, neumonía. Si yo comparo el más débil en fuerza versus la barrita verde, que es el más fuerte, siempre ocurre lo mismo, es la misma tendencia. Más débil, más riesgo de muerte. Más débil, más riesgo de muerte. No importa la enfermedad que tenga. Y también ocurre para la capacidad aeróbica. Este es el estudio que vimos inicialmente de cardiopatía o no, también dividido por historia de hipertensión, enfermedad pulmonar crónica, diabetes. Tener buena condición física cardiovascular comparado con la peor siempre es un factor de protección. Entonces, ambos ocurren o tenemos al menos el mismo grado de protección. Entonces, no pensemos que solo el corazón es el que importa, el músculo también importa. Veamos la parte metabólica, ¿no? Esta es la parte de muerte y cardiovascular. Vamos a ver los componentes del síndrome metabólico. En sujetos que no tienen aún síndrome metabólico, si yo les mido la fuerza en el segmento inferior y la fuerza en el segmento superior y hago un seguimiento, esto se va a repetir mucho. 30-34% de reducción de riesgo. Y eso no importa si tengo sobrepeso u obesidad, es decir, si estoy con índice de masa corporal debajo de 25 o arriba de 25. La barrita negra representa a la persona más débil en fuerza de ambas partes del cuerpo, y la barrita blanca representa las personas más fuertes. No importa, sobrepeso u obesidad no es tu peso, es la composición de tu peso, y más aún es la función de tu músculo. Entonces, no dejemos de pensar en el peso y en el índice de masa corporal. Y tampoco importa si yo divido por años, porque luego, pues ya estoy viejito, ¿ya para qué lo hago? Es el mismo patrón o tendencia, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. Si estoy más fuerte, tengo menos riesgo de muerte que si estoy más débil. En cualquier momento se puede hacer. Entonces, la hormiga atómica gana. Obviamente la parte cardiovascular se ve beneficiada más si yo hago un ejercicio aeróbico, y en este estudio de más de 3.000 pacientes, si yo veo la posibilidad de tener síndrome metabólico en el grupo que tiene menor capacidad aeróbica, más de la mitad lo tienen. Y si intento buscar a alguien con síndrome metabólico con buena capacidad física, es muy poco probable que los encuentre. Entonces, buena capacidad aeróbica, también poca posibilidad de padecer síndrome metabólico. Esto es lo que sí va a ser importante. Bueno, tengan cuidado porque hay gente envidiosa. Diabetes. Aquí vamos a hablar de la especificidad clínica. ¿Qué pensarían? ¿Para diabetes hago ejercicio aeróbico o ejercicio de fuerza? Aeróbico. La mayoría piensa eso. Pues resulta que los metaanálisis dicen que da igual. Que para captar glucosa lo que importa es que el músculo se mueva de forma aeróbica o en contra de una resistencia. Es decir, no hay diferencia. Puede haber especificidad fisiológica, pero en este caso no hay especificidad clínica. Cualquiera de los dos que haga me funciona. Esto es un cuestionario. Lo curioso del cuestionario es que es lo que la gente dice que hace, ni siquiera se aseguran que lo hagan. Y simplemente por decir que hacen algún ejercicio de fuerza, el riesgo se reduce 30% de padecer diabetes. Y cuando vemos esto, que es lo que les comentaba ahorita, se revisan ejercicio aeróbico versus fuerza en revisiones sistemáticas o metaanálisis, no hay diferencia clínica. Es decir, para captar glucosa, no importa si es aeróbico o es de fuerza, los dos funcionan. Pero nada funciona como los dos juntos. Entonces vamos a empezar a introducir la idea de que para lograr una salud integral necesitas combinar diferentes tipos de ejercicio. Así como no hay alimento mágico que te dé todos los nutrientes, no hay ejercicio mágico que te dé todo lo que necesita tu salud. Necesitas combinar varios tipos de ejercicio. Y entonces para síndrome metabólico, para diabetes, sobre todo lo que requiera resistencia a la insulina, la fuerza es tan efectivo como el aeróbico. Entonces si el paciente solo le gusta hacer ejercicio de fuerza, déjenlo. Si la variable que quiere mejorar es su resistencia a la insulina, funciona. Si solo le gusta hacer ejercicio aeróbico, déjenlo. Tienen que intentar convencerlo después que los dos funcionan mejor que uno por separado. No cualquier cosa funciona, entonces uno tiene que como ocupar los implementos correctos, ¿no? Pero si uno ve la fisiopatología del síndrome metabólico y quedamos en esa condición, ambos ejercicios pueden tener un efecto benéfico. Entonces, si yo busco la posibilidad de mejorar los componentes del síndrome metabólico, los dos funcionan y a veces uno se olvida de eso.
Entonces, sensibilidad a insulina, digo, pues no hay mucha diferencia, respuesta a la carga de glucosa. Es decir, en este aspecto no hay especificidad clínica. Cualquiera de los dos funciona igual. ¿Okay? Yo no creo que un paciente se acuerde que está secretando o que está produciendo óxido nítrico ni que está secretando iricina cuando hace ejercicio. Pero sí se acuerda que duerme mejor, que tiene menos ansiedad, que tiene menos depresión, que convive más con las personas. Es decir, la parte mental es lo que hace que las personas persistan haciendo ejercicio. Y es lo que medimos poco, pero es relevante que lo consideremos. Porque cuando se revisa, ejercicio para depresión funciona igual que un fármaco, sin el efecto adverso del fármaco y gratis. El conflicto es hacer que alguien deprimido se mueva. Pero una vez que se mueve, funciona igual que un fármaco. Entonces, ejercicio aeróbico funciona, sí, pero la fuerza también funciona. Y no solo funciona, puede funcionar inclusive más que lo aeróbico. Pero si vemos, nada le gana a ambas cosas. Por eso los dos siempre van a ser mejor que cualquiera por separado, pero la fuerza tiene tan buen pronóstico para la salud mental como lo aeróbico. Lo que importa es que nos movamos, ¿no? Bueno, en el escenario de la fuerza y la hipertrofia, porque al final necesitamos mantener cierto nivel de función, lo que hablaba la doctora Consuelo y que nosotros ponemos un poco en predicamento en la medicina del deporte es que a esto le llamamos envejecimiento. Esta es la línea roja natural de la decadencia en la fuerza en el ser humano, sí, en el ser humano que no se mueve. Y entonces ahí tenemos que poner cuidado a qué le llamamos envejecimiento, porque si yo pongo una persona que es físicamente activa, hace ejercicio de fuerza en toda su vida y le mido la fuerza a los 80 años, tiene la misma que el de 30 que no hace nada. Pues ¿quién está viejito? Y tenemos que poner eso en consideración. Vamos a hacer algo para que se despierten. Necesito que se sienten en la orilla de su silla, sin que se caigan y sin que se fracturen la cadera. Eso. Van a poner sus manos cruzadas en el pecho y se van a levantar. 250, no sé. Una sola vez. Levante, sí, exacto. Y ahora, ya no está la silla ahí. Tienen que volverla a sacar para que se sienten, ¿no? Sí, siéntense. Ok. Eso que hicieron ahorita está graficado acá. Esta gráfica de la derecha. ¿Cuánta fuerza requiere una persona joven para levantarse de la silla? Si yo le pongo su fuerza máxima medida con un dinamómetro, estaría acá arriba. Por eso ustedes, que están jóvenes, la mayoría no tuvo ningún problema porque solo necesitó el 50% de toda su fuerza para hacerlo. Entonces lo hace sin ningún problema. Sin embargo, si siguen por el camino del mal, es decir, no se mueven, no hacen ejercicio de fuerza, cuando tengan 50 años, esta será su fuerza y entonces levantarse rápido no va a ser posible. Levantarse lento todavía lo van a poder lograr sin usar las manos, pero rápido no. Si todavía no entienden la lección y siguen por el camino del mal, llegarán los 80 años aquí. Es frecuente ver que digan, ayuda al abuelo a que se levante entre todos tres, porque ya está viejito, ¿no? Lo vemos normal. Pero si yo grafico a este sujeto que se preocupó por su salud musculoesquelética, requiere ayuda. Se puede levantar sin usar las manos, no usa bastón, no usa silla de ruedas, es independiente, no lo viste ni lo baña otra persona, y es poco probable que tenga un problema musculoesquelético. Entonces, ¿qué quieren ser? ¿El envejecimiento en rojo o el envejecimiento en azul? Porque no son los mismos. Y entonces dejemos de llamar que el envejecimiento es porque puede ser otro. Y eso depende de las decisiones que tomamos, sobre todo en el ejercicio. Entonces, cuando consideramos fuerza e hipertrofia muscular, necesitamos saber a quién estamos entrenando, a este sujeto o a este sujeto, en qué orden se dan los diferentes estímulos de aeróbico y fuerza y cuánto se gasta de energía, ¿no? Entonces, como la ley del que el que está peor es el que mejor le va cuando se estimula, pues es cierto, en la fisiología del ejercicio es así. Si la persona es sedentario y tiene poca fuerza, el avance en fuerza es enorme, comparado contra un atleta que ya está más cerca del tope de sus capacidades, le va a costar el doble de tiempo, sangre, sudor y lágrimas, avanzar muy poquito, porque ya casi tiene todo lo que pueda tener genéticamente desarrollado. En cambio, el que nunca ha hecho nada, casi con que levante su mochila, mejora, ¿no? Sin embargo, importa que tengamos el estímulo correcto, porque si yo pongo 3 sujetos con la misma fuerza inicial,
y le pongo a uno el 30% de lo que puede cargar, al segundo el 60% y al tercero el 90%, claramente el que levantó más, es decir, que la intensidad es la correcta, tiene mayor ganancia. Significa que a un cierto estímulo corresponde una respuesta mejor, pero también hay un estímulo al cual no le corresponde ninguna respuesta. Entonces tengo que rebasar ese estímulo. En este sentido es porque el ejercicio se parece a un medicamento. Si doy menos que la dosis, no hay efecto. Si doy una dosis moderada puede haber muy buen efecto, pero también si me paso de la dosis puedo causar efectos adversos y eso también importa. Entonces, usando las chuletas que puso Consuelo en su revisión, vamos a ver un sujeto que es sedentario, un sujeto que hace natación y un sujeto que hace ejercicio de fuerza. O sea, este nada y este no hace nada, ¿no? Entonces, si a este sujeto, que pesan lo mismo, pero no tienen la misma área muscular ni la misma área de grasa subcutánea, pero si yo a este sujeto lo pongo a hacer sedentario, ejercicio aeróbico, y nunca ha hecho nada, ¿va a ganar un poco de masa muscular? Pues sí, porque el simple hecho de estimular mi músculo lo hace ganar, pero no va a ser la máxima ganancia posible, porque si yo pongo a un sujeto que ya está habituado, a este que está habituado es ciclista, y lo pongo a hacer ejercicio aeróbico para ganar masa muscular, no gana. Es decir, en el sedentario solo con moverse mejora, pero el que ya tiene ciertas adaptaciones necesito dar el estímulo más específico. Cuando doy ejercicio de fuerza, sí mejora su fuerza y su masa muscular. Cuando solo se queda haciendo ejercicio aeróbico, no, porque ya está entrenado aeróbicamente. Entonces, si yo voy a hacer fuerza, voy a ganar mitocondrias y voy a ganar capacidad cardiovascular solo haciendo ejercicio de fuerza si soy sedentario, ¿sí o no? Voy a ganar un poco porque no he hecho nada, pero no voy a ganar el máximo efecto posible. Entonces, sedentario haciendo ejercicio de fuerza, también puedo ganar oxidación, es decir, puedo ganar mitocondrias, enzimas oxidativas, pero no será la máxima ganancia posible. Lo voy a hacer con el ejercicio aeróbico. Entonces, por eso necesitamos los dos, ¿no? En sujetos sedentarios, y así les va a quedar más claro con las siguientes, si yo hago un solo tipo de ejercicio, es un solo tipo de adaptación, pero si yo hago los dos, tengo ambos tipos de adaptaciones, al máximo posible. En el deporte no se puede hacer eso. En el deporte hay una condición en donde se bloquean los efectos, pero en las personas sedentarias sí se puede. Entonces, el no entrenado no tiene problemas. Cuando ya estoy altamente entrenado, tengo que separar los ejercicios. Pero la mayoría de los que nos dedicamos al área clínica, vemos personas hasta aquí. Y quienes también vemos atletas de alto rendimiento, las reglas son otras. Entonces son otros 3 pesos, otra plática. Al final, aquí se resume todo. Si yo no estoy entrenado, soy sedentario y solo hago ejercicio de predominio aeróbico, el mayor efecto sobre mi cuerpo es sobre mi sistema cardiovascular, pero también voy a ganar un poco de fuerza y de hipertrofia. Si solo hago ejercicio de fuerza, la mayor ganancia será sobre mi músculo y mi sistema esquelético, pero también voy a ganar un poco de capacidad cardiovascular. Si hago los dos, tengo lo mejor de los dos mundos. Entonces tenemos que enfocarnos en realizar los dos, pero lo que me importa es dejarles la condición de que si yo quiero el máximo beneficio posible, necesito separar los ejercicios, y eso es lo que hacen los atletas. Nunca entrenan las dos cosas al mismo tiempo porque tienen un efecto que puede nulificarse. Sin embargo, en medio estamos todos los mortales, es decir, lo que podemos competir en todo pero no ganar nada, pero nos divertimos. Entonces, yo quiero tener todos los componentes de mi salud cardiovascular correcta, los dos funcionan, pero nada le gana a los dos juntos. Lo que me interesa es tener la idea de que el ejercicio de fuerza es tan potente para muchas cosas fisiológicas y clínicas que el ejercicio aeróbico, ¿ok? No se tomen todo en serio, porque luego así se la pasa a uno. Entonces, como parte final, espero que a partir de ahora, cuando le digan usted es sedentario, me dé igual pues de pena quizás no, pero me da igual de miedo que me puede suceder un infarto, como si yo tuviera la presión arterial elevada, como si tuviera la glucosa elevada, como si tuviera resistencia a la insulina, porque es igual de riesgoso ser sedentario. No es una opción, es deseable, es necesario para una salud integral. Entonces, si soy activo,
tengo menos riesgo de una enfermedad crónica, pero si ya tengo la enfermedad crónica, mi riesgo de muerte baja, las complicaciones, la cantidad de medicamentos que tomo y sobre todo mi calidad de vida mejora, ¿no? Entonces, músculo, cuando les digan, no solo piensa en movimiento, no solo piensa en fuerza, es tu salud ósea, tu salud metabólica, tu salud cardiovascular, la captación de glucosa, tu resistencia a la insulina, tu posibilidad de ser independiente el resto de tu vida, de viajar, de salir con tus nietos, de pasear con los perros. Todo eso depende de tu músculo. Y no solo que me vea bien frente a un espejo. Entonces, necesito asociar la cantidad y sobre todo la calidad de músculo a más cosas. Mi concepto sigue siendo un poco bajo ahorita. Tengo que darle más importancia al músculo. ¿Y por qué importa? Porque el músculo es un órgano endocrino, también produce hormonas. Y produce hormonas que funcionan localmente, pero también a distancia. Y produce sustancias que me ayudarían a reducir mi riesgo de demencia. Así que si están pensando en resolver sudokus para no tener Alzheimer, mejor muévanse. Gana hacer ejercicio por mucho. Ejercicio físico versus ejercicio mental, gana el ejercicio físico y por bastante. Pero también puede alterar la diversidad de mi microbiota y hacerla más saludable. También puede mejorar la secreción de mi insulina, también puede reducir mi riesgo de cáncer, tener una mayor densidad ósea, transformar un poco mi grasa blanca en grasa parda, reducir la cantidad de grasa que hay dentro del hígado. Y esas sustancias ayudan, pero solo ayudan si me muevo. No se producen si no me muevo. Pues necesito moverme, ¿no? Encuentren algo que les apasiona, que no quisieran hacer otra cosa, y si eso es ser nutriólogos me parece muy bien. Como dijo José Clemente, si no hubiera sido pintor, hubiera querido ser pintor. Gracias.